Buenos días. La intención del video es dar una explicación sobre la teoría de colas y las líneas de espera. Acá es importante entender que la teoría de colas y las líneas de espera es lo que nosotros hemos llamado las filas. Ok, la línea de espera es un término que hemos utilizado en el tiempo para referirnos a cómo analizar las líneas de espera como tal. Entonces, iniciamos revisando las líneas de espera como tales. Vamos a ver los principios básicos de colas, vamos a ver el modelo MMN y vamos a ver el uso del software para su resolución. Básicamente trabajaremos con el 13.5 y ampliaremos algunas suposiciones y explicaciones generales de otros modelos. Entonces, las líneas siempre han sido modelos que se necesitan para poder entender el largo y el tiempo que se dura en una cola. Esto para una toma de decisiones operativas más eficientes y eficaces para los administradores. Y así el administrador puede hacer, evaluar con mayor eficacia y eficiencia el modelo que se presenta. Los estudios de cola lo que busca es ese equilibrio de que entre el costo operativo y la satisfacción del cliente. Esto porque hay que buscar un adecuado y real balance entre ambos. Entonces, la explicación radica en que si usted tiene instalaciones, es donde se da el servicio, y el número de servidores que es que ofrecen el servicio es grande, el tiempo en cola y el tiempo de espera va a ser corto. Sin embargo, si usted tiene tiempos, tiene poca operativa, tiene pocos lugares de atención, o la instalación es pequeña, pocos servidores, su costo operativo va a ser bajo, pero la insatisfacción del cliente por el tiempo y cola que debe hacer se vuelve complejo para él. Por lo tanto, se vuelve insatisfactorio. Entonces, por eso lo que se busca es el menor costo esperado o el equilibrio entre los costos de servicio u operación y los costos de espera, entiéndase la satisfacción del cliente. Entonces, podemos observar acá que los costos aumentan a razón que aumenta el nivel de servicio. ¿No? Este es el nivel de servicio. Claro, entre mejor nivel de servicio yo brinde,
más va a ser el costo, ¿verdad? Va a ser mayor el costo, ¿no? Va a ser mayor el costo. Pero si yo disminuyo el costo operativo, ¿verdad? Yo disminuyo el costo operativo, eh, va en decadencia. Aquí deberíamos de interpretar lo siguiente, ¿verdad? Que inversamente se está dando un nivel de servicio mucho menor. Entonces se busca un equilibrio entre las partes. Vamos a dar un ejemplo de unas cuadrillas en las cuales, de descarga de barcos, en la cual una empresa tiene que decidir cuántas cuadrillas pone a descargar los barcos. Lo que pasa es que el barco, haciendo fila o esperando que sea descargado, tiene un costo operativo alto. Entonces, él quiere determinar cuánto es el costo adecuado de cuántas cuadrillas debiera de tener para reducir el costo de la operación en términos generales. ¿Qué es lo que uno haría? Es decir, ¿cuántos puertos de servicio debiéramos de tener? Entonces, este es un ejemplo donde, por ejemplo, dice que el número promedio de barcos que llegan son 5, ¿verdad? 5 barcos por turno, que el tiempo de espera para ser cargado o de ser descargado, es decir, haciendo fila, si yo trabajo con una cuadrilla, serían 7, si trabajo con 2 cuadrillas, serían 4 horas, 3, con 4 por 2. Entonces, en promedio, por turno, que es de 7 por 5, los barcos perderían 35 horas por estar esperando al ser atendido con solo una cuadrilla. Pero si son atendidos con 2 cuadrillas, el tiempo se reduce a 20, 3 a 15 y con 4 a 10. El costo de espera del barco, la hora de espera, es de $1,000. Entonces, si en promedio tiene que esperarse 35 horas, hay un gasto de 35,000, 20,000, 15,000 y 10,000. Ahora sí, ¿cuánto me cuestan las cuadrillas por turno? ¿Verdad? Si una sola cuadrilla es 6, 2, 12, 3, 18 y 4, 24. Ahora, el costo total esperado es de E más F. Es decir, la cantidad de plata por pérdida, que es el costo de espera, que serían los 35,000, más el costo del servicio, que serían 6,000. La primera operación costaría en total 41, la segunda 32, con 3 cuadrillas 33,000 y con 4 cuadrillas 34,000. Veamos que el costo óptimo o costo mínimo es 32,000. Es decir, pagando 32,000, los barcos que van a ser atendidos por 2 cuadrillas, teóricamente llegan 5 por turno, van a esperar en promedio 4 horas, por lo tanto, un total de 20 horas a 20,000 colones por el valor de pérdida del barco. 12,000 el costo de las 2 cuadrillas para un costo total de 30,000. Entonces ven que aquí ya se pueden tomar decisiones de ese tipo o de esa índole. Ahora, en un sistema de colas, o una teoría de colas, existen 3 condiciones, ¿verdad? Básicas
que se tienen que dar. Las llegadas es cuántas personas llegan a hacer fila, llegan al servicio, llegan a las instalaciones, la línea como tal, la fila como tal, la cola, y la instalación del servicio o el servidor, quien lo atiende. Vea que puede ser clientes en un banco, barcos en un muelle, carros en un automar, etcétera. Estos componentes tienen sus características. Entonces, para los modelos matemáticos, recordando que los modelos matemáticos tienen que seguir supuestos para que estos sean funcionales como tales. Las llegadas tienen la característica que son, por teoría, podrían ser limitadas, pero técnicamente es ilimitado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos tener llegadas infinitas, es decir, nunca se nos van a acabar las llegadas. Básicamente ese es un concepto que se tiene por principio, ¿verdad? Que se tiene por principio. ¿verdad? Que se tiene por principio. Entonces, es bastante importante ese concepto, ¿verdad? Ese concepto. Luego, ¿qué modelo llega? Puede usarse el modelo de Poisson. ¿Qué es el modelo de Poisson? Vamos a ver. Cuando las llegadas son aleatorias, es decir, no siguen un patrón, que rara vez las llegadas siguen un patrón definido, decimos, ¿qué decimos? Poisson trabaja así, decía, números de eventos en un intervalo, en un periodo. 10 huecos en una calle. Llegan 10 autos al autoservicio por hora. Llegan 20 clientes por hora. ¿Verdad? ¿Cómo llegan los 20 clientes en la hora? Es indiferente. Por teóricamente dice que se distribuyen uniformemente, pero en la práctica, en la realidad, sabemos que estos van llegando de forma diferente constantemente. Llegan de forma diferente. Esto entonces, cuando hablamos de aleatoriedad de la llegada, entonces pensamos en la llegada de tipo Poisson, n cantidad de personas en un n intervalo. 10 personas por hora, 30 carros por cada 15 minutos, 5 barcos por día, 20 barcos por turno, ¿verdad? Y luego vamos a ver lo importante que ese periodo, intervalo, sea constante en el término también del servicio. Ahora, se supone que todas las personas que lleguen al sistema, a las instalaciones, se van a mantener en la fila. Pero existen dos conceptos en los cuales la persona al ver la fila muy larga o por N razón, simplemente no entra a la fila. Y los otros son los que ya entraron a la fila, pero en un momento desertan de la fila. Es decir, el concepto de elusión y el concepto de rehusan o drop-off o de salirse de la fila. ¿Verdad? La existencia de estos componentes son importantes porque es para poder administrar la cola y poder entenderla. Si nosotros no
no llevamos ese control o no llevamos ese registro, se nos podría ser difícil poder entender la cola en su funcionar, ¿verdad? En su funcionar. Ahora bien, ¿qué más? La longitud de la fila, por teoría, puede ser infinita o ilimitada, pero también sabemos que no para actividad las filas son limitadas. Como a veces el parque está muy lleno, cierran las puertas, aunque afuera usted sigue haciendo la fila, ¿verdad? Entonces, eh, aquí es una cuestión que sabemos que la línea de espera tiene una longitud a hacer. La disciplina de la cola se refiere a la regla con que los clientes formados reciben el servicio, que la disciplina, el primero que llega, primero será atendido. Ese es PEP, pero podrían haber otras de forma especial, el primero de llegar último será atendido, por preferencia, etcétera. Pero típicamente, y bajo los modelos matemáticos, el primero en llegar es el primero atendido. Eh, Existen otras reglas basadas en otras características, ¿verdad? Pero básicamente, eh, los modelos matemáticos trabajan en el modelo. Luego tenemos el concepto de los sistemas como tal, eh, y vamos a hablar sobre el concepto de canal y fase, porque existe el que es una sola fase o un solo canal, que para explicarlo vamos a ver mejor el dibujo. Cuando hablamos de una sola fase es que solo ocupa una estación de servicio para ser atendido, una fase. Y un canal es que solo existe una fila, ¿verdad? Una fila y una sola fase. Ahora, un único canal es la llegada, la cola, me atienden en el primer servicio, si hago cola, me atienden en el segunda fase, el segundo servicio. Cola, facturo, cola, cancelo. Salgo del sistema. Ahora, cuando hablamos de un solo canal, pero de una sola fase, que hago cola y puedo ser atendidos en múltiples eh, canales. Y ahora, los multicanales y multifases es que hago fila, me atienden en algunos de los servicios, voy a hago otras filas y puedo ser atendido en otros servicios. Entonces, estos son los modelos básicos. Nosotros básicamente vamos a trabajar en el multicanal de una sola fase, es decir, cola con un servicio o pudiéramos tener varios servidores. De aquí es importante que nace ahora la otra característica es la distribución del tiempo de atención o del servicio. Es cuando es atendido o el tiempo de distribución típicamente exponencial negativa. Es cuánto me dura atendiendo. Básicamente los tres modelos que se van a ver o se ven es el exponencial negativo, eh, el tiempo normal y el tiempo constante.
¿verdad? Entonces, los patrones de servicio pueden ser constantes o aleatorios. Un tiempo de servicio constante usualmente lo controla una máquina. Pero con mucha frecuencia y casi siempre los tiempos de servicio tienen una distribución exponencial negativa. Este es el que hay un tiempo mínimo de atención de servicio con un tiempo promedio conocido, que esto es lo que conocemos como la distribución exponencial. Para poder obtener ese tiempo, pues la recolecta de la data, de la información, para saber cuánto es el tiempo promedio de servicio, es muy importante. Llegamos a lo que es la notación de Kendall, es cómo lo vamos a interpretar y observar, que ya podemos ir comenzando a trabajar también y viendo el software para irlos interpretando. Entonces dice, la primero nos dice cómo es el comportamiento de las llegadas, cómo es la distribución del tiempo de servicio, el segundo dato, y el número de canales o de servidores disponibles, ¿verdad? Entonces, eso es importante. Entonces, cuando hablamos de M's, es que la distribución de Poisson es el número de ocurrencias que se dan. Cuando usamos una D es que hablamos de un tiempo constante, y cuando usamos una G es lo que conocemos los tiempos normales, que conocemos un tiempo normal con una varianza o desviación estándar conocida. Acuérdense que Poisson lo que dice es 5 carros por hora. Vea que ustedes, 6 carros por hora. Entonces te dice, bueno, el promedio son 6. Porque la Poisson asume que se distribuye de forma normal. O sea, uniforme, perdón. Pero cuando usted lo hace normalmente, usted lo que va a decir, el tiempo de atención del cliente es de 5 minutos con una desviación estándar de tanto o una varianza de tanto. Entonces, Poisson, cuando hablamos de M, es ocurrencias por intervalo. Ocurrencias por intervalo. Entonces, ¿cuáles son los más utilizados? Por ejemplo, un solo canal, una sola fase, llegada exponencial, un solo canal. O si se agrega un segundo canal exponencial con 2 canales. Aquí pueden ser 2, 3, 4, como guste. ¿Ve? Con 3 canales abiertos, pero con la D. Con un servicio constante. O con G, con un tiempo normal distribuido. ¿Ah? Así lo podríamos distinguir. Si nos vamos al software, aquí los podemos ver. Con tiempos exponenciales, constantes, general o normalmente, EDLA, y ese, pues lo que nos dice nada más es que puede cambiar el número de servidores, ¿verdad? Pero básicamente usted también lo hace con MM1, que también le dice cuántos números de servidores tiene, ¿verdad? Entonces,
no hay ninguna diferencia, ¿verdad? Entonces, hay que tener nada más cuidado. Ahora, continuamos. El modelo MM1, que es el que usamos para la tarea y es el que típicamente se usa, tiene supuestos para trasladar la realidad al modelo cuantitativo, donde las llegadas se atienden sobre la base PEPS, primero es en entrar, primero es en salir. Nadie, todos los que llegan hacen fila y se quedan, nadie se va. Las llegadas son independientes entre sí, pero la tasa de llegadas es constante en el tiempo. 5 carros por hora, 10 carros por hora, ¿verdad? La llegada, que pues es lo que dice que tiene una distribución exponencial. Los tiempos de servicio varían y son independientes, pero se conoce el promedio. Se atienden 6 carros en promedio cada 6 minutos, o sea, atienden en promedio 6 minutos. Entonces, hay que interpretarlo de esa manera. Los tiempos de servicio son distribuciones exponenciales negativas y la tasa de servicio es mayor, es decir, duro más sirviendo que lo que me duran eh, llegando. Eh, Esto a lo que quiere explicar es que yo no puedo ser muy rápido atendiendo, porque si yo soy más rápido que lo que duran llegando los clientes, no se crean colas. Y entonces, cuando estos supuestos se usan, entonces ya podemos usar el modelo MM1 utilizando los dos factores, lambda y mu, número promedio de llegadas por periodo y número promedio de personas o artículos que se atienden por periodo. Estos dos periodos tienen que ser iguales. Tienen que ser iguales. Si yo voy a decir, llegan 5 carros por hora en promedio, yo tengo que decir también se atienden 10 carros por hora en promedio. Ese por hora tienen que ser los dos periodos lo mismo si no se hacen las transformaciones y ajustes de la periodicidad y de la cantidad, como gusten. ¿Verdad? Aquí se lo aclaran, tienen que usar el mismo periodo. Cuando yo ya tengo el modelo levantado y tengo el modelo visualizado, yo puedo estar diciendo que que puedo buscar algunas fórmulas matemáticas para interpretar y entender el modelo de colas. ¿Cuáles son esas fórmulas y cuáles son esas aspectos? L, que es L es el número promedio de clientes unidades en el sistema, en total dentro del sistema o la cola. Tiempo W es tiempo promedio que el cliente pasa en el sistema. Ahora, LQ es número promedio de clientes
en la cola únicamente, no en el sistema. En el sistema cuenta haciendo fila y los que están haciendo atendidos, ¿verdad? Entonces, L es el número de personas que están dentro del sistema, tanto haciendo fila como estando haciendo atendidos. Y el promedio que dura un cliente es haciendo fila y siendo atendido antes que salga. Pero cuando le agregamos Q, es en el queue o cola. Entonces, cuando hablamos número promedio, LQ, número promedio de clientes en la cola, ¿cuántos en promedio de clientes que hay en la cola? Igual va a pasar con WQ, que es el tiempo promedio que un cliente pasa en la cola. Y el último valor, y que es uno de los más importantes, y vacilón, es en el sentido de que es que el que termina valorizando nuestro servicio, que es el factor de utilización, que es decir, la probabilidad de que se esté utilizando la instalación del servicio. Es decir, el cuánto es que probabilísticamente el servicio está siendo utilizado o el servidor no está el servidor no está siendo utilizado. Ahora, el porcentaje de tiempo ocioso, es decir, la probabilidad de que nadie esté en el sistema, o sea, el sistema esté vacío, no haya nadie, pero, y la probabilidad que el número de clientes en el sistema sea mayor que K. Esto es, ¿cuál es la probabilidad que existen más de 5 clientes en el sistema? ¿Cuál es la probabilidad que más de 6 clientes estén en el sistema? Más de 6, es decir, 7, 8, 9, ¿verdad? No 6, más. ¿Ah? ¿Ah? Entonces, vamos a ir haciendo los ejercicios y ir probando. Entonces dice, el taller mecánico puede instalar nuevos silenciadores a una tasa de promedio de 3 por hora. La tasa de llegada de clientes es de 2 por hora. Entonces, ya que en términos de llegada y de atención, ambos están en la misma periodicidad, que es por hora. Entonces, lambda, que es la llegada, llegan 2 vehículos por hora, y mu se atienden 3 vehículos por hora. Entonces, si yo ahorita vamos a calcular esto, aquí está hecho a mano, pero vamos a ir usando el sistema. Acá. Entonces, usamos waiting lines, el modelo MM1. Aquí le podemos llamar silenciadores, ¿verdad? Silenciadores. Ahorita no voy a trabajar con costos. Y no puedo hablar. Entonces, no tengo costos. Es sistema exponencial. La periodicidad es hora. Dice que el arrival Holanda, son 2 por hora y mu son 3 por hora.
Entonces, arrival son 2 por hora y el service es 3 por hora. ¿Y cuántos servidores hay? Ahorita solo hay un servidor, ¿verdad? Es que es el taller como tal, ¿verdad? No dice que se puede, que hay eh, 4 mecánicos o algo por el estilo, ¿verdad? Y acá nada más llegamos al sistema y le damos sol. No hubo ningún problema, él no me dio ningún mensaje de error. Si yo hubiera hecho que en error hubiese metido al revés estos datos, que la arrival son 3 por hora y la tensión son 2 por hora, vamos a ver qué me dice el sistema. Dice, no, no puede ser. Están metidos mal los modelos. Entonces, acá es importante, pues corregimos acá, 3, y le damos sol. Entonces, aquí tenemos que recordar, aquí están las mismas letras, ¿verdad? LQ, L, waiting, que es el tiempo. Entonces, vamos a ver. Autos en el sistema, L, dice que 2. Y el tiempo en promedio, 1 hora en promedio en el sistema. Vamos a ver. L, 2. ¿Ah? Promedio en el sistema. Y tiempo promedio en el sistema. ¿Ah? Si estamos hablando en horas, él se lo puso aquí. Value, que son horas. O 60 minutos o 6.600 segundos. Él se lo ajusta. Entonces, acá, ahora sí,
El tiempo en cola dice que 1.33. 1.33 autos en cola. 1.33 autos en cola. Y el tiempo aproximado es 0.67 horas. 40 minutos haciendo fila en promedio. 0.67. Y P, que es el factor de utilización, que es qué tanto porcentaje del tiempo está siendo utilizado del servidor. 0.67%. Ahora, P0, que la probabilidad de que haya ceros autos en el sistema, acá en el sistema es más difícil. Recordemos que cuando tenemos acá en soluciones, es que nos da que tenemos, ¿verdad? Está la tabla de probabilidades. Entonces, ¿qué es K? Pues, K0, la probabilidad que no haya nadie en el sistema es 0.33. Vamos a ver qué dice. ¿Ve? Que no haya cero carros en el sistema, 0.33, lo sacamos en la tabla. ¿No? Y aquí entonces comenzamos a decir, ¿cuál es la probabilidad que haya dos autos en el sistema? Tanto. ¿Cuál es la probabilidad que haya tanto? Tanto. Ahora, él inclusive nos da para menor o igual. ¿Cuál es la probabilidad que existan menos de cero carros? No puede existir menos de cero carros. Pero ¿cuál es la probabilidad que exista menor o igual que un carro? Menor o igual, vea el símbolo, menor o igual que un carro, tanto. Ahora, mayor o igual, mayor que un carro, 0.44. Mayor que 0, 0.67. Que él le saca las probabilidades y el otro que tenemos son el gráfico de probabilidades que realmente no es tan funcional para nosotros. El número del sistema y ¿verdad? Entonces, de ahí podemos sacar información. Que esta es la tabla de probabilidades que estamos viendo, ¿verdad? Estábamos viendo. Entonces, es importante, ¿verdad? Ahora, entonces ve que aquí la probabilidad de 1 o mayor, 3, 4, es lo que sacamos dentro de la tabla, dentro de las tablas, ¿verdad? Es importante
es importante siempre tener claro qué es lo que nos están pidiendo. Aquí lo pudieron haber hecho ellos lo hicieron en Excel, que se podría montar en Excel, nosotros lo hicimos en QM. Nosotros no vamos a trabajar en costos, pero acá también cuál sería el análisis económico que se tiene, ¿verdad? Que hay que se tiene que realizar o se tienen que se podrían realizar o ver, ¿verdad? Eh, ahora, como no vamos a trabajar con costo, lo vamos a avanzar. Ahora, ¿qué pasa si Arnold viene y dice que meter un mecánico más? Ve que entonces la tasa de llegada sigue siendo 2, la tasa de llegada sigue siendo 2 y mu es 4 autos atendidos por hora, ¿verdad? Eh, que es lo que haría falta, ¿verdad? Es lo que haría falta. Entonces, en el sistema, nosotros pues simplemente en el sistema lo que cambiaría o lo que tendríamos que hacer es variar, meter los dos servidores. Aquí no puedo cambiar ese, entonces nada más vengo y cambio aquí de modelo. Nada más, ya lo vuelvo a abrir. Eh, ¿Cómo nos dicen aquí 4 horas? ¿Por qué? Porque ya mi cambia la capacidad a razón de cambia la capacidad a razón de los cantidad de mecánicos. Entonces, hay que tener cuidado, ¿verdad? Entonces, vuelvo a repetir, si yo me voy a waiting line y pongo exponencial, pero solo con 1, vea que aquí no me deja cambiar, o sí, vamos a ver, 2, 3.
Vamos a ver. Ah, no, aquí serían 4. Si lo cambia así de una, sí puedo cambiarlo. Hagamos la prueba con este otro. Dos, 4. Perfecto. No, hay que hacerlo con este. Hay que hacerlo con el MM1, variando desde el inicio los servidores. ¿Verdad? Porque no es el doble. Vea que la tensión con otro mecánico antes eran 3 y 2. El modelo S lo que hace es que si yo le meto 2 de una vez, él sí piensa en que disminuye en el doble el servicio, ¿verdad? Y como esto no viene directo proporcional, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Pero si entonces aquí lo hacemos desde el inicio con el servicio exponencial, diciéndole que llegan 2 por atención, 4 sería la capacidad de atención y lo que tengo son es que ahí me da la falla. A veces él tiene sus detallitos. Ir el sistema. Okay, vamos a abrir aquí. Vamos a hacer como les dije, para que vean qué es lo que hace él. Si yo uso el modelo exponencial, pero de una entro y cambio el valor de 2 aquí antes de poner los otros valores, ahora sí pongo 2 y 4, él sí me responde. Y ve que dura 30 minutos y tengo 0.5, que son los valores de acá. L, un auto por promedio. L, un auto en promedio. W, media hora en el sistema. W, 0.5 horas, 30. Ve que si lo ejecuta correctamente. La otra que podemos probar es que este S lo que hace es lo siguiente, él duplica 2, aquí yo tendría que poner 1.5 y aquí 2 servidores, si no me equivoco, y no los ajusta.
No, entonces es mejor hacerlo en el modelo, en el otro modelo, ¿verdad? En el otro modelo. En este MM1, pero cambiando los servidores si hay variación aquí antes de poner los tiempos. Antes de poner los tiempos. Entonces, ahora, ok. Entonces, acá podemos ver que todos los demás valores que se piden siguen dando de forma correcta, ¿no? Eh, ok, entonces, acá podemos ahora, esta es la parte de costos, que ya no, nosotros no vemos la parte de costos, y terminaríamos con revisar qué es lo que se espera de la tarea. Entonces, en las tareas, ¿ok?
Mm. ¿Qué es lo que se busca? Bueno, en la tarea, vea que empezamos, ¿verdad? Ya están en equipos, el modelo a utilizar es el MM1. Entonces dice lo siguiente: identificar landing new y supuestos del modelo, calcular métricas operativas, que son las que nos da el modelo, el factor de utilización, la probabilidad de que no haya nadie en el sistema, cantidad en el sistema, tiempo en perdón, en la cola, tiempo en la cola, cantidad en el sistema, cantidad de tiempo en el sistema. Interpretar los valores de las métricas, fundamentar recomendaciones y desde el punto de vista realizar el software especializado y realizar el análisis de sensibilidad, que es el cambio de escenarios. ¿Verdad? Ahí están las fórmulas, ¿verdad? Estos son los escenarios. Entonces, lavacarros, un lavacar, Lambda 9 autos por hora, en Mu 12 autos por hora. Eh, en restaurante de comida tenemos 100 clientes y Mu tenemos 150 clientes. En el drive-thru 1 son 10 autos por hora y el otro 15 autos por hora. En el drive-thru 2 tenemos 15 autos por hora y la atención de Mu de 20 autos por hora. Pero lo que pasa es que lo que tenemos eh, es otro escenario, ¿verdad? Otro cálculo, ¿verdad? Entonces, complete la tabla de resultados que se proporciona seguidamente. Aquí hay una tabla de resultados que sería mejor llenarla, ¿verdad? Para el escenario 1, el escenario 2, el escenario 3, el escenario 4, ¿verdad? Entonces, acá eh,
hay que tenerlo lleno, ¿verdad? Entonces dice, pues realice un análisis en serial incrementando lambda en un 10% y por separado incrementando mu en un 10%. Discuta los efectos sobre LQ y LW. Este es un análisis de sensibilidades cambiando los valores. Interprete los KPIs, valide los datos con un software, que eso lo hacemos lo primero. El documento a entregar más o menos son 10 páginas sin contar anexos. Adjuntar el archivo del software, subirlo a Canvas, bueno, y nombrar el archivo de forma correcta, básicamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Si nosotros agarramos el primer ejercicio, el primer ejemplo, de 9 y 12 autos con un canal, ¿verdad? Entonces, abrimos el software. Hacemos MM1. Está en autos por hora, ¿verdad? Entonces, el arrival son 9 autos, 12, y tenemos un servidor, y le damos solo. Y ya tenemos los valores. ¿Verdad? Ya tenemos los valores. Son estos los valores que nos vamos a llevar a la tabla, ¿verdad? Porque yo ya tengo P, lo que hay que ir a la tabla de valores para sacar probabilidades cero, ¿verdad? La tabla de probabilidades, ¿verdad? ¿Cuál es la probabilidad que haya cero en el sistema? 0.25, ¿verdad? Que es la inversa de la utilización, ¿verdad? Siempre va a ser la inversa de la utilización. A estos dos siempre van a sumar 100. Entonces es lo que tenemos que meter aquí. Son esta tabla de valores, ¿verdad? La tabla de valores. La tabla de valores. ¿Okay? Entonces, hay que nada más pasar los valores, hacerlo uno por uno. Ahora,
cuando él dice que, bueno, hay que interpretar y dar soluciones, ¿verdad? Interprete los datos operativos, proponga al menos 3 recomendaciones para mejorar el desempeño en cada escenario. Basados en el original. ¿Verdad? Basados en el original. Nada más, basados en el original. Ahora realice un análisis ya incrementando el 10% por separado para cada uno de ellos en un 10%, ¿verdad? Incrementando. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que si yo vengo aquí a editar data, el arrival en un 10%, aumenta en un 10%, ¿verdad? Entonces sería 9.9. ¿Qué pasaría? ¿Qué serían las variaciones que se dan? Así le cambia a todos el lambda y después por separado, aquí quedaría 9, ¿verdad? Y lo que cambia aquí es el servicio, 12.2, el 10% es 12, ¿verdad? ¿Qué pasaría? Monto la tabla, comparo con lo anterior y daría mi opinión, ¿verdad? ¿Cómo afecta sobre estos dos valores? Sobre tiempo. Aquí lo que pueden hacer es un cuadrito a la par o dividir estos dos o hacer un cuadrito para cada uno, ¿verdad? O pegar las imágenes, que no habría ningún problema, pegar las imágenes, pegar estas imágenes, esta con el cambio, junto con la original, o sea, pegar las 3 fotos del mismo ejercicio, sin usar la tabla, eso es otra que podrían hacer. Pegar las 3 tablitas, la original con lambda y con el otro. Y trabajar todo un escenario solo, sin usar la tabla, eso es otra cosa que pueden hacer. Entonces, esta sería la explicación completa de qué es lo que debieran de hacer y usar el software. Ya queda leer el libro, ver los demás aspectos y propuestas de mejoras con respecto a lo que hemos conversado. Entonces, los dejo y nos veríamos pronto.